¿Qué oles? Pues vamos a empezar a platicar un poco y analizar el remolino que ya ocurrió dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador con la renuncia de Ursúa Carlos como titular de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y la, el nombramiento, de Arturo Beltrán como su reemplazo. Primero, el presidente López Obrador reconoció que Ursúa tenía diferencias con él y con Alfonso Romo, el empresario que está a cargo del gabinete, y Germán Martínez. Es una situación que no simplemente se basa en los efectos inmediatos que tuvo en la caída de la cotización del peso frente a otras monedas y la recuperación que se dio una vez que se calmara la tormenta. Me parece que la carta de renuncia de Ursúa establece puntos fundamentales que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando en el gabinete, porque no todo es perfecto, más allá de que se esté combatiendo las prácticas erróneas, corruptas y de abuso del poder del pasado. No podemos tampoco dejar pasar a la luz, por el simple hecho de que se trata de López Obrador, de algunos errores que se pueden estar cometiendo, porque no es la personalidad, no estamos hablando nada más de un presidente, estamos hablando de toda la nación, de lo que implica para el país y para la economía. Se pueden calmar los mercados, se pueden calmar los nervios. López Obrador incluso fue irónico al decir que en el gabinete de Benito Juárez hubo como unos 30 secretarios de Hacienda. ¿Sí? El presidente de la República puede hacer los cambios que quiera en quienes integran a los secretarios de Estado, el gabinete de los secretarios de Estado. Pero también hay que reconocer, me parece que en eso López Obrador no fue preciso, que en los tiempos de Juárez no existían los mercados bursátiles, que las reacciones a los ajustes gubernamentales no tenían efectos macroeconómicos tan grandes y mucho menos en los mercados cambiarios. Ahora vivimos otra realidad. No es el liberalismo de Juárez, estamos hablando de la cuarta transformación, de un México diferente, dejando atrás, repito, esas mañas del pasado, que ya hasta me vale la pena mencionar de quiénes. Por ello me parece también un poco exagerado hasta cierto punto el que el plan de desarrollo de Ursúa, que dijo López Obrador, tenía mucho parecido por los establecidos por Carstens o por Meade. Ahí me parece que también hay que hacer un alto para tomar en cuenta esos calificativos, porque en algún momento López Obrador aplaudió tanto a Ursúa que lo llegó a señalar como uno de los mejores secretarios encargados de la Hacienda mexicana en la historia. Nadie es perfecto, se llegan a cometer muchos errores, se equivocan en los nombramientos, pero regreso al tema de la carta. Ursúa denunció asuntos de nombramientos o de gente que trabajaba con él que representaban un conflicto de interés. Y en un gobierno y a nivel federal y del tamaño de México es muy común que gente que tiene cierta influencia sobre el jefe del Ejecutivo quiera imponer a personas en el gobierno. Los hay y los seguirá habiendo. No hay que minimizar eso y tampoco hay que borrarlo así de un jalón, porque reitero, López Obrador no es libre de equivocarse y las consecuencias de sus errores las paga el país, no él, más allá de que se quiera someter a un examen a medio camino y ver si el pueblo mexicano lo quiere seguir apoyando. Los gobiernos federales se desgastan y de eso hay que estar muy conscientes. La gente se cansa de no palpar los cambios que esperaban. Pero bueno, esperemos que las cosas se corrijan por el buen camino, por el bien de México y por el bien del gobierno, que todos le deseamos un bien que ayude a sacar al país de los baches en los que se encontraba, sobre todo en materia económica
y en materia de seguridad para que mucha gente no siga saliendo del país. Tantos talentos, tantas personas que buscan un mejor estilo de vida y seguridad en otras naciones donde incluso no los quieren. Y así ocurre con el flujo migratorio. Nos enteramos al mismo tiempo de la captura y los cargos que le imputan al poderoso, o otrora poderoso abogado Juan Collado, que representaba legalmente a tantos nombres que los asociamos con la corrupción y abuso de poder. Carlos Romero de Champs, el poderoso líder sindical de Pemex, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, en fin, tantos personajes oscuros de la historia de México. Ojalá se investigue bien el caso y se le finquen los delitos que haya cometido, porque va a ser una decepción para nosotros los mexicanos que después de tanto escándalo, bajo una apelación, él pues quede libre. Y eso es lo grave. Y hablando de errores jurídicos, pues Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, la libró temporalmente, ya que logró que se anulara la orden de aprehensión en su contra. Son esos sistemas judiciales que yo he insistido requieren una revisión para poder entender, y perdón, dije Arturo Beltránes Herrera, que no nos lleven a pensar que tenemos más de lo mismo y es lo más importante. México ya hizo su tarea, según para el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Trump dio a conocer que en el mes de junio disminuyó en un 28% el arresto de inmigrantes indocumentados. Y eso es porque México está deteniendo o taponeando la frontera sur con Guatemala y también la frontera norte. Las nuevas cifras que dio a conocer Estados Unidos es que en junio se detuvieron a 104.344 inmigrantes indocumentados respecto a los 144.278 que en mayo fueron detenidos y provocaron la amenaza de los aranceles a las exportaciones mexicanas y lograron que México firmara ese compromiso migratorio que se va a revisar en 45 días, que se cumple en 2 semanas, pero que con estas cifras esperemos, por el bien de México, que Trump le ponga una palomita, aun cuando, reitero, López Obrador le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos y a Donald Trump. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.